Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley del impuesto al valor agregado. Por favor, senador. Muchas gracias, senador presidente. Compañeras y compañeros senadores, vengo a presentar efectivamente una iniciativa con proyecto de decreto por la que pretendo se modifique la ley del impuesto al valor agregado, y me voy a permitir compartirles algunas reflexiones que sustentan esta propuesta. El pasado 8 de septiembre de 2016, el Ejecutivo Federal envió a este Congreso de la Unión lo que comúnmente se denomina como paquete económico. El conjunto de leyes mencionado se destacó, me parece, particularmente por una disminución drástica de recursos para el presupuesto de 2017. Se presentó en ese momento el argumento bajo la necesidad de racionalizar el gasto y ordenar las finanzas públicas con la finalidad de que nuestro país se encontrara en posibilidades de cumplir con los compromisos de pago de la deuda pública asumida durante los últimos años. Se ha destacado igualmente en los argumentos que ese ajuste presupuestal no tendría una repercusión para la sociedad, es decir, que no habría nuevos aumentos de impuestos ni la creación de nuevas contribuciones, sino que sería el gobierno quien asumiría ese recorte. La realidad del panorama económico que hoy tenemos, sin embargo, nos coloca en un escenario, en mi opinión, profundamente diferente. La crisis inicial relacionada con el aumento del precio de la gasolina a principio de año, en mi opinión, marca una ruta distinta de lo que debe ser. Personalmente me he manifestado en contra de una reducción irracional o irresponsable de impuestos para soportar ese aumento, es decir, para tratar de disminuir los precios de la gasolina. Y lo pienso así porque estoy convencido que no fortalecer las finanzas del gobierno, no fortalecer las finanzas públicas, consecuentemente traería la posibilidad de una economía con mayor debilidad y una mayor volatilidad en el valor de nuestra moneda. Sin embargo, eso no quiere decir que no debamos ajustar la estructura de las finanzas públicas, que no debamos de revisar sobre todo la estructura de recaudación y de gasto. La realidad es que la economía mexicana se encuentra ante un escenario difícil y preocupante que tendrá efectos nocivos no solamente en los siguientes años, sino probablemente para futuras generaciones. Un elemento importante para estimular e impulsar el mercado interno, como ahora se ha dicho, revertir el deterioro de la economía del país, es precisamente el rediseño de su política fiscal. El pago de contribuciones no solamente es una obligación constitucional para todos los mexicanos, sino también es la base fundamental del financiamiento público. Cuando un tributo tiene un diseño o un esquema adecuado, el cumplimiento de la obligación de pago observa o debe observar por lo menos los principios de equidad y de proporcionalidad debidos, y debe dar origen a una estructura o a un panorama basado en la justicia tributaria para los contribuyentes. Actualmente el impuesto al valor agregado, el IVA, es un tributo indirecto cuya relevancia destaca en los ingresos federales. Sin embargo, no cumple a cabalidad con el objetivo que se pretende en la recaudación, toda vez que sufre una disminución importante por las devoluciones que se realizan y, en consecuencia, la recaudación de ingresos por este concepto se ve mermada. Además de que los beneficiarios de la devolución no son los consumidores finales de los bienes y servicios gravados y quienes propiamente vienen asumiendo el pago del impuesto. Dicho de forma más clara, la tasa cero que se aplica a alimentos y medicinas previsto en la ley del impuesto al valor agregado no necesariamente brinda a la sociedad los beneficios que se pretenden. Primero, por ejemplo, porque la autoridad fiscal ha sido poco escrupulosa en su definición de alimentos. Y segundo, en razón de que este régimen produce que anualmente se regrese exclusivamente a las grandes empresas
un monto que, según los datos o las cifras publicadas por la autoridad, puede llegar a alcanzar hasta los 160,000 millones de pesos. Derivado de la estructura del IVA, se generan distorsiones importantes en su eficacia tributaria y un desequilibrio e inequidad en la situación de los contribuyentes. Es reconocido que la aplicación de las diversas tasas previstas en el impuesto complica su administración, a la vez que fomenta prácticas de evasión y elusión fiscal. Para remediar esta situación, proponemos modificar el diseño y la mecánica del impuesto, concretamente la tasa cero prevista en el artículo 2A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a fin de solucionar las limitantes recaudatorias del gravamen y eliminar, sobre todo, la práctica perniciosa de devolver a las grandes empresas los impuestos que son finalmente de todos los mexicanos. Así, la iniciativa que se somete a consideración de ustedes tiene los siguientes propósitos. Primero, eliminar las distorsiones existentes en el mecanismo del IVA. Segundo, modificar la tasa del impuesto para facilitar su administración. Tercero, fomentar el federalismo fiscal incorporando un mecanismo de impuesto al consumo que sería aplicado por las entidades federativas de manera similar a la forma como opera actualmente el impuesto local sobre servicios turísticos. Para lograr la consecución de tales objetivos, se propone una tasa de 3% en lugar de una tasa de 0 prevista en el artículo 2A, reduciendo a su vez la tasa general a 10%, con lo cual los consumidores no se verían afectados. Aunado a ello, se prevé la posibilidad de que las entidades federativas impongan una tasa máxima del 5% al consumo final de bienes y servicios, mismo que será administrada y recaudada por las autoridades fiscales locales, con la responsabilidad de transparencia y eficacia tributaria que ello requiere. Es muy importante finalmente destacar que esta propuesta es acorde con las conclusiones alcanzadas durante la Convención Nacional Hacendaria celebrada en el año de 2004. Por último, debe expresarse que la propuesta contenida en la presente iniciativa logrará el cometido de un impuesto al valor agregado que realmente observe los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, a la vez que propicie una distribución de los recursos públicos en el marco de un alto contenido social y atendiendo al final de la justicia distributiva. Y finalmente les diría que con esta iniciativa igualmente se propone poner sobre la mesa la discusión sobre el federalismo fiscal. Estoy absolutamente convencido que en los últimos años hemos avanzado en un sentido que yo no llamaría necesariamente equivocado, pero sí muy particular. En los últimos años hemos observado cómo, a través de la modificación de la Constitución General de la República, se ha dotado cada vez más a la Federación de facultades de injerencia sobre los estados, lo cual necesariamente redunda en detrimento del Pacto Federal, o por lo menos del federalismo que conocimos hasta hace algunos años. A través de esta iniciativa, pues, se propone que revisemos ese esquema y que podamos definir de una vez por todas el tipo de relación que queremos entre la Federación y los estados, por lo menos en la parte de la recaudación, que me parece es uno de los aspectos sustantivos. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senador Héctor Flores Ábalos. Túrnese a la Cámara de los Diputados.